Ya pueden arrancar. Bueno, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva edición de FAO en línea, espacio creado por la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En esta ocasión hablamos de branding en el Día del Diseñador Gráfico. Le pasamos la palabra a la señora secretaria de Extensión. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo recién Ariel, estamos hoy festejando el Día del Diseñador Gráfico, así que en primera instancia le voy a pedir a Cristina Korchik que nos cuente, bueno, hoy por qué es el Día del Diseñador Gráfico. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, primero feliz día a los colegas y a los estudiantes también porque son futuros diseñadores. Bueno, hoy es el Día del Diseñador Gráfico en Argentina digamos, en conmemoración de la primera egresada que fue en la Universidad de Cuyo en 1966, la señorita Haidé Streetmatter, y fue de la Universidad de Cuyo en Mendoza. Si bien el 27 de abril es el Día Mundial del Diseño, que está reconocido mundialmente, hoy, digamos, tenemos nuestro propio Día del Diseñador en Argentina. Bueno, buenísimo. Y ahora nuestros protagonistas del día de hoy, nuestro protagonista principal, tiene una historia, una cierta historia con nuestra casa de estudios, y bueno, y nos gustaría que el vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo nos cuente, porque él tiene esa historia con Guillermo, nos cuente a ver un poco cómo fue este vínculo que se armó con Guillermo y la facultad y nuestra historia dentro de la carrera de diseño gráfico. Carlos Burgos. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones a todos los diseñadores, egresados y alumnos, y a nuestro invitado estrella. Yo voy a decir un par de cosas nada más. Guille, ni te atrevas a desmentir la historia oficial. No, yo recuerdo que cuando estábamos en una etapa de la consolidación de la carrera, que se viene consolidando hace mucho tiempo, allá por el 2005, 2006, Enrique Longinotti era director de la carrera, y bueno, hacía poquito tiempo que habíamos ya impulsado la consolidación de las cátedras de diseño, y se habían hecho cargo docentes locales, y bueno, había todo un auge de perfeccionamiento docente, y se hicieron algunas actividades que fueron en ese sentido. Y hablando con Enrique y preguntándole, Enrique, nosotros necesitamos que venga alguien que trabaje con nosotros, con los docentes, que nos muestre otras perspectivas. Y me dijo Enrique, hay un muchacho, que yo puedo hablar con él, Guillermo Brea, y yo te tengo registrado desde esa época, Guille, vos viniste, y bueno, ya generaste una conexión entre tantos docentes como alumnos en esa época. Después viniste muchas veces, ya viniste por la región, se ve que te gustó un poco acá el nordeste, el calorcito que hay por acá, y nos volvimos a cruzar muchas veces, y siempre es un placer, un gusto. Yo cuando me dijo Vela que ibas a estar, quise sumarme para escucharte, porque siempre es bueno escuchar a los que saben. Así que formalmente, en nombre de la facultad, te doy la bienvenida. Te agradezco que siempre tengas la buena disposición de estar con nosotros. Y bueno, va a ser un gusto escucharte. Gracias. Bueno, a mí me toca hacer la presentación formal, sobre todo para los que no lo conocen, a Guillermo y a Cristina y a Puli, a los tres. Voy a hacer esta presentación formal, que voy a leer algunas cuestiones. Espero que no ser tan aburrida, pero voy a decir, bueno, Guillermo, aparte de habernos acompañado, y nos acompañó por esto en realidad, es consultor y diseñador especializado en branding, comunicación y sistemas de identidad visual. Se caracteriza por integrar el conocimiento proyectual en el de estrategia
gestión y negocios. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de identificación visual y asesorando en estrategias de marca y comunicación a organizaciones públicas y privadas. Trabajó en grandes empresas, en la función pública y en la última década como consultor independiente para algunas de las marcas más reconocidas del país. Cursó estudios de arquitectura, diseño gráfico, comunicación, sociología y ciencias políticas y actualmente es doctorando por la Universidad de Buenos Aires. Esto me resulta sumamente interesante, Guillermo, siempre por esa perspectiva interdisciplinaria que tiene en su formación. Más allá de lo académico, lo guían la curiosidad y el apasionamiento por los proyectos. Todos los resultados me parecen mejorables, le parecen a él mejorables, y la exigencia es tanto para con él como para con los equipos que conforman. Desde el año 89 ejerce la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires, dirige la carrera de especialización en branding, incorpora al mundo del diseño el pensamiento sistémico y las teorías de la complejidad, ha sido su principal aporte. Bueno, a él dialogar, formar equipos, escuchar y aprender de los otros son los modos que elige para desarrollar su oficio en esta época apasionante. Bueno, y hay varias cosas más acá que lo definen a él, pero creo que la charla que vamos a tener hoy con él y que van a tener Cristina y Puli con él sobre todo, lo van a terminar de definir, y después también ustedes pueden consultar la página de él, donde pueden ver trabajos y demás. Bueno, Guillermo va a dialogar con Puli Delfino, diseñador gráfico de nuestra casa de estudio. Tiene más de 15 años de experiencia en comunicación institucional, publicidad y marketing digital. Es docente universitario de la UNE, de nuestra carrera de diseño gráfico desde el año 2004, o sea que tuviste la experiencia de estar con Guillermo también. Fue docente en Taller 3 y actualmente es docente en Tipografía 2. Es también profesor, fue profesor en la licenciatura de Marketing Digital en los años 2016-2018. Y bueno, él hace tiempo trabaja con equipos de diseño, le gusta la coordinación de procesos, el control y seguimiento, potenciar las habilidades individuales y colectivas. Trabajó en branding, publicidad y marketing digital, siempre en interacción y aprendiendo de otras disciplinas en temas como emprendedorismo, estrategias de venta, consumo, política, cultura. Lo que le interesa es la visualización de datos, diseño de información y diseño editorial. Ese es Puli, que tiene algún nombre, otro nombre tiene, pero es Puli para todos nosotros. El nombre artístico. La diseñadora gráfica Cristina Korchik se graduó en nuestra carrera de diseño gráfico en el año 2015, o sea, es nuevita como profesional. Actualmente vive en Buenos Aires y es diseñadora gráfica en Wunderman Thompson y también es freelance. En la agencia hace un poco de todo, como les va a pasar a muchos en sus inicios. Está en el equipo del Banco Galicia, haciendo comunicaciones del banco en general. En pandemia hizo el rediseño de las redes del banco y ahora está trabajando en el restyling de la nueva identidad de Galicia para todos los segmentos del banco y luego su aplicación en redes. En su trabajo freelance, hace identidades gráficas y piezas digitales, especialmente para redes. Lo que más le interesa es identidad, branding, le gusta armar sistemas y lenguajes gráficos. Bueno, con estos semejantes antecedentes de los tres, los dejamos ahora en diálogo. Les doy la palabra, Puli, Cristina, Guille. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer compartir esta jornada con Guillermo, que también no nos conocemos mucho personalmente, pero sí tuve la oportunidad de verlo en cursos de posgrado y en varias charlas. Así que un placer compartir con toda la comunidad hoy, en un día tan especial.
Bueno, Guilla, quería arrancar un poco para romper un poco el hielo. Recién Bela comentaba sobre todo lo que, las disciplinas en las que te formaste, en las que estás estudiando. Siempre destaco que cada vez que te veo tenés como algo nuevo para contar o para poner en crisis. Siempre nos salimos pensando de cuando te escuchamos. Ahora me gustaría saber que cuando empezaste a especializarte en esto del branding, em, ¿qué cosas influyeron para que vayas por ahí? ¿Qué cosas que estudiaste dijeron, bueno, por acá es? Me interesa saber eso, ese momento donde se encauzó hacia esa especialización. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a los que estoy viendo en la pantalla y a los que no veo, pero que sé que son un montón. Les mando un saludo grande. Muchas gracias a Bela y a Carlos por haberme invitado. La verdad que siempre es un gusto hablar con ustedes. Siento que tengo muchos amigos por allá por el nordeste, así que me alegra mucho que podamos encontrarnos. Y además estos son días para la patria y para todo en general, donde todo lo que uno pueda encontrarse con otros es bueno y conveniente, ¿sí? Son tiempos en que tal vez los encuentros, frente a tanto desencuentro, sea lo único que nos haga un poco bien. Tu pregunta es complicada porque esa pregunta es fácil contestarla después que pasó, ¿no? Pero yo no creo mucho que exista un camino profesional que uno elige y sucede de esa manera. A lo mejor le sucede a otros y no me ha sucedido a mí. Yo creo que una vida profesional es la mezcla de algunas decisiones con algunas casualidades, ¿no? Es decir, que uno va para cierto lado o se prepara para ir en cierta dirección y van pasando cosas. Uno conoce personas o entra a trabajos o hace viajes que lo llevan para algún lado, ¿no? En mi caso particular, yo podría, es decir, no estoy tan seguro que yo haya hecho un recorrido tan lineal como el que vos suponés que hice. Yo podría nombrarte algunos hitos de cosas que me pasaron. La primera fue quien yo considero mi maestro, que es Alfredo Saavedra, que es un titular de diseño de la UBA, que es quien yo siento que me formó, y que era un hombre particularmente inclinado por la parte de la identidad corporativa en el mundo marcario, y allá por los años 80 era una autoridad en ese tema. Luego está el tema de cómo uno estudia, es decir, yo empecé a tener clientes en el mundo de las marcas y sentía que mi formación no era suficiente y me puse a estudiar comunicación. Y cuando sabes algo de otra cosa, te llaman por esa otra cosa. Y entonces empieza a pasar, por ejemplo, que empecé a trabajar con el mundo de la política, que no era algo que uno se hubiera propuesto, simplemente un día empecé a trabajar en el mundo de la política y me pareció que la formación era insuficiente para estar ahí y me puse a estudiar ciencias políticas. Es decir, me parece que hay como un ida y vuelta. Yo creo que es una mezcla de azar con decisiones y que ahora es fácil decir, bueno, a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? La gente que dice, bueno, ya se sabía que Picasso desde chiquito le gustaba dibujar. Bueno, es fácil saberlo ahora que fue un gran artista. A lo mejor hay mucha gente que le gustaba dibujar y terminó siendo contador público. Es decir, yo no creo que el recorrido sea tan garantizado, sino que es una mezcla de decisiones que uno toma con cosas que le van pasando, ¿no? Especialmente en la Argentina, donde son más las cosas que nos van pasando. Totalmente, totalmente. O sea, no hay como una receta o un hilo a seguir donde uno diga, bueno, va por acá, tenés que hacer este listado de cosas. No, en todo O, caso, si querés, la receta es formarse. Formarse para lo que pueda pasar, ¿no? ujú. En esta época donde el conocimiento se está haciendo cada vez más incierto. Cuando yo era chico, se suponía que estudiar te garantizaba el futuro, pero pensado como lo pensaban nuestros padres, el que uno fuera a la universidad para que tuviera un título que le iba a permitir tener una profesión de la cual vivir, ¿no? Es decir, como una garantía de un futuro económico, digámoslo así. Pero yo creo que el conocimiento no te garantiza ningún futuro, no por lo económico, sino porque no tenemos ni la menor idea de cómo va a ser el futuro. Solo en los últimos 10 años cambió tanto todo que vaya uno a saber, digo, ¿quién se esperaba esta pandemia? ¿Quién levante la mano
y sabía que en el 2020 íbamos a pasar a la educación virtual. Claro. Entonces, frente a un contexto como este, lo único que uno puede hacer es prepararse tanto como pueda y formarse tanto como pueda, ¿no? De alguna manera, tratar de no formarse tanto en las cosas que están de moda, porque son las que pasan, y formarse más en lo conceptual, en tener un conocimiento profundo, de base, que le pueda llegar a servir para cosas que todavía ni siquiera imaginamos, ¿no? Ujú. Me das pie para empezar a hablar un poco de branding, que es el tema de la charla, porque esto de la formación y de ir estudiando y de ir conociendo cosas tiene mucho que ver, ¿no? con la disciplina. No te quiero hacer la pregunta de qué es branding, porque es como súper largo, pero es lo que todos quieren saber hoy. Los que están acá me decían, una charla de branding, ¿eso con qué se come? Claro, y más que nada para Brand- los chicos también, los alumnos que están presentes, que también creo que es importante que lo sepan. Por ahí nos puedes aclarar brevemente para estar hablando de lo mismo, ¿no? Vamos a hacer Si una es el respuesta diseño breve. gráfico, es el diseño gráfico una condición sine qua non para hacer branding, No, sobre eso, ¿no? no. Branding, dos puntos, construir marcas. Esa es la definición cortita y fácil, ¿sí? Branding quiere decir construir marcas. No hablo de construir marcas gráficas, no hablo de construir identidades visuales. Hablo de construir marcas, ¿sí? Es decir, el proceso por el que alguien que tiene una empresa, una institución o una organización hace de su identidad un elemento reconocido y reconocible, insisto, no en términos gráficos, visuales solamente, sino de fidelización, de reconocimiento, de recordación, de preferencia de sus productos, etcétera, etcétera. Lo que yo hago es eso, es decir, construir marcas, y una partecita de ese proceso es el diseño gráfico. Construir marcas implica un poco de antropología para entender la organización, un poco de negocios y marketing para definir una estrategia, y un poco de diseño para hacer una identidad visual, y un poco de negocios para hacer de eso un proceso de marketing, de conocimiento, de una cantidad de elementos que son los que hacen una marca hoy. Pero para no complicarlo mucho, digo, branding quiere decir hacer marcas, no, no es más difícil que eso. O sí, es muy difícil, pero es eso. Cris, no sé si tenés alguna pregunta, si no me gustaría hablar un poco de esto de gestionar marcas, ¿no? De cuánto pesa por ahí, porque a veces empieza por el signo marcario como cosa fundamental y que tiene que ser lo primero que uno hace es el manual de identidad corporativa. Y por ahí me gustaría que hablemos un poco de cuán importante es la estrategia. Primero, déjame, Puli, hacer un comentario sobre lo que acabas de decir, porque yo Sí. creo que yo acabo de escribir un texto sobre estos temas, y me parece que una de las primeras cuestiones es desarmar esto de la identidad corporativa, ¿sí? La idea de identidad corporativa es una idea de los años 80, 70, 80, que duró hasta los 90, que presupone que el asunto en cuestión es la identidad de la corporación, es la identidad de la empresa, ¿sí? Hace 50, 60, 70 años atrás, una empresa tenía un único dueño, pero empresas como, si ustedes se fijan, llevan hasta los apellidos de los dueños, ¿no? Empresas como Ferrari o Louis Vuitton o lo que ustedes quieran, son nombres de familias, de personas, que hacían lo mismo, sea champán, sea bolsos o sea autos durante 100 años, y entonces el asunto era la identidad de la empresa. Hoy las empresas se han transformado muchísimo, y encontrar justamente esos casos, una empresa donde uno puede conocer a un señor que es el dueño y que hace lo mismo durante 100 años, son casos que prácticamente no existen más. Y se suma otra cuestión. Hace 50 años la empresa era una autoridad, porque la gente no tenía medios para opinar. Es decir, la empresa daba su punto de vista a través de su identidad corporativa, sus mensajes, sus comunicados, y la gente simplemente escuchaba. Si ustedes se fijan, eran los tiempos de la televisión, ¿no? Es decir, hasta los años 70, 80, uno miraba la tele, pero uno no tenía posibilidad de
cambiar el programa, ni mirarlo a la hora que quería, ni mucho menos de dialogar con la televisión. Hoy, en la época de las redes sociales, en la época del on-demand, la marca ya no es más la identidad corporativa, porque 5 minutos después que Nike dice algo, 2 millones de personas en las redes le contestan a Nike, y muchas veces le obligan a cambiar lo que dijo. Entonces, una marca hace tiempo ya que no es identidad corporativa, y tal vez esa es una de las cosas que a mí me preocupa, que todavía en la academia, en el mundo, digamos, de la enseñanza, predomina esta idea que no solo es un poquito antigua, sino que es un poquito autoritaria. Esto es lo que se llamaba en su buen tiempo broadcasting, ¿no? El broadcasting, la emisión a lo amplio, es uno emite y todos los demás escuchan, ¿sí? Eso era la televisión, eso era la radio, eso eran los diarios. El broadcasting se murió cuando nació Internet. No existe más tal cosa como que alguien da la única versión de la identidad, que es su propia versión, y los demás la escuchan y la aceptan o no. Hoy una marca es un territorio discursivo en disputa entre el propietario de la marca y sus usuarios. Y habrán ustedes observado infinidad de casos donde una marca hace algo que el público considera irresponsable, no sé, una marca deportiva se descubre que tiene talleres clandestinos en China donde trabajan niños, y 5 minutos después esa marca tiene que salir a pedir disculpas. No existe más la posibilidad de que hablo yo y el público escucha. Entonces tenemos que empezar a pensar las marcas no como identidades corporativas, sino como sistemas discursivos en sí mismos, que ni son del público ni son de la empresa, sino que están flotando entre los dos y se están reconfigurando todos los días. Han cambiado un poco las reglas con respecto a esto, ¿no? Y todo este tema está como súper desarrollado en tu libro, que sale dentro de poco. Sí, yo escribí un librito, entre otras cosas, ese libro tiene muchas razones, pero era una vieja deuda con el profe Burgos, al cual le había prometido, había empezado ahí un proyecto de tesis que después quedó un poco trunco por un tiempo, pero yo retomé ese material y lo convertí en un libro, así que como me recuerda con maldad el profesor Burgos, he cumplido la mitad de mi palabra, no toda. Y ahí anda el libro ya salió, ya se está distribuyendo, se está vendiendo muy bien por suerte. Evidentemente la gente en la pandemia tiene tiempo para leer, parece. Y sí, trabaja un poco estas cuestiones de cómo en los últimos 20 años, 10 te diría, pero 20 si querés, han sido clave para desarmar todo lo que sabíamos sobre marcas y tener que pensarlo de vuelta. Y la pandemia no hace más que venir a corroborar estas cuestiones, ¿no? Es decir, todo lo que pensábamos que se iba a cambiar, se cambió más rápido en un año. Claro, te iba justo a preguntar por eso, que lo escribiste y lo armaste bastante antes de la pandemia, porque hablas en el libro, en un capítulo, sobre estos cambios, sobre la aceleración de los procesos, de la transformación digital, de que por ahí no sabemos cómo la cosa va a ser dentro de muy poco tiempo, no podemos prever algunas situaciones. Entonces, todo esto fue muy previo a la pandemia, ¿no? Sí, yo el libro lo empecé a pensar hace varios años, uno va investigando, leyendo, tomando apuntes. La estructura del libro está hace un par de años. Lo que hice durante estos últimos meses fue sentarme a redactar, digamos, a escribir propiamente dicho, pero las ideas son ideas que yo vengo trayendo desde hace mucho tiempo. Y sí, esas transformaciones no son producto de la pandemia. Básicamente, lo que se llamó en su momento la revolución digital y la convergencia digital. ¿Qué es la convergencia digital? Bueno, que convergen en una tecnología un montón de cuestiones, ¿no? Es decir, hace 50 años el cine era una industria, la televisión era otra, la telefonía era otra. Hoy, como esas tres cosas funcionan sobre un soporte digital, convergen y entonces una radio, por ejemplo, transmite por sonido, pero también transmite streaming, y uno puede ver en YouTube a los locutores de la radio como si fuera televisión. ¿Y Netflix qué es? ¿Es televisión? ¿Es cine? ¿Es video? Es todas esas cosas juntas. Es decir, la revolución digital hizo converger a un montón de industrias que eran industrias separadas y las convirtió en una única industria. Ese es como el primer gran cambio. El segundo gran cambio es la posibilidad de participación de los consumidores.
el consumidor, que históricamente fue pasivo, a partir de las redes sociales, lo que se llama básicamente el Internet 2.0, ¿no? La Internet 1.0 era unidireccional, la Internet 2.0 fue bidireccional, de 1 a 1, y la 3.0 con el 5G va a ser multidireccional, ¿sí? Esto que estamos haciendo es una especie de prototipo de lo que va a ser el multidireccional. Se espera que de acá a un par de años yo podría estar dando 2 charlas a la vez, porque podría dejar un holograma mío hablando con ustedes y estar a la vez en otra. Lo que aporta la pandemia como novedad es que todos esos procesos que venían llevando una cierta velocidad se aceleran infinitamente. Por ejemplo, el que yo veo como más acelerado de todos es el comercio electrónico, ¿no? Ya se veía que el comercio lentamente iba pasando del comercio físico al comercio electrónico. Por supuesto que esto no es igual para todas las industrias. Es mucho más fácil vender por internet un libro que vender un auto, desde luego. Los americanos le llaman a esto el brick and click, ¿no? El ladrillo y el mouse. Es decir, hay ciertos comercios que tienen que mantener el local de ladrillos físico por distintas razones, porque operan en negocios que son muy difíciles de vender por internet. Suponete, ninguna novia se va a comprar un vestido de casamiento sin probarlo primero. Entonces se buscan sistemas mixtos, como el, por ejemplo, de comprar por internet pero retirarlo en la tienda, lo cual te permite hacer la compra y luego hacer la prueba. Pero básicamente la pandemia lo que ha hecho es llevar a una aceleración violentísima el comercio electrónico. Casi hoy ninguna industria puede estar por fuera del comercio en internet, y ahí te encontrás con una enorme grieta entre las empresas que son nativas digitales y que ya se manejaban con comodidad en ese mundo, y lo que se llama la uberización, ¿no? Es decir, los que tratan de parecerse a Uber y que tienen que entrar a ese mundo sin conocerlo bien, y no se dan cuenta que no se trata de la transacción, sino que se trata de la experiencia del usuario con la página. Esto nos lleva a otro punto, que es el famoso UX. Espero que haya muchos estudiantes escuchando, así digo algo malvado. Está muy bien saber UX, está muy mal hacer de eso un oficio, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Está pasando que se aprende UX como si fuera una especie de salida laboral, y el UX es mucho... es experiencia del usuario, ¿no? Exactamente. Sí, aclaramos eso. El UI, ¿sí? Que es el User Interface, o sea, la interfase con el usuario, y existe el UX, el User Experience, que es la experiencia del usuario. ¿Qué es la experiencia del usuario? Cuando ustedes entran a Amazon a comprarse un libro, ¿cómo buscan el libro? ¿Lo encuentran rápido? ¿Cómo llegan hasta ahí? Cuando encuentran ese libro, ¿es fácil meterlo en el carrito? ¿Se paga fácil? ¿Cómo es abrir una cuenta? ¿Se complica el sistema? Si te equivocaste, ¿el sistema te perdona? ¿Te avisa cómo resolver el problema que tuviste? Si compraste una cosa, ¿te recomiendo otra cosa que te interesa? Etcétera, etcétera. Las millones de interacciones que uno tiene con esa pantallita, a todos les habrá pasado, ¿no? De comprar algo por internet, uno mete la tarjeta, le da Enter, y aparece el fantasma. Por favor, no cierre esta página, estamos procesando. Y uno muerto de angustia a ver si le están robando la plata, si efectivamente compró algo, rezando a todos los santos que el internet no se corte. Bueno. Qué importante, ¿no? Es eso, el tema de también sumar valor, o que la marca pueda sumar valor en esa experiencia de compra. Y hoy que está yendo todo justamente a lo digital, qué importante es cuidar hasta el detalle de cómo funciona el carrito, donde uno pone los datos y está comprando. O sea, creo que también es una pata fundamental, me parece, para una marca que tiene que cuidar todos los detalles. Es que hoy, al no poder ir vos al local físico, tu experiencia con la marca es justamente esa pantalla. Es decir, hay algo que se llama en marketing momentos de verdad. Los momentos de verdad son cuando finalmente uno puede hacer publicidad, puede hacer packaging, puede hacer muchas cosas, pero el momento de verdad es cuando el cliente se encuentra con el producto, ¿sí? Hoy, el momento de verdad sucede en Internet. El momento de verdad sucede cuando alguien hace clic para comprar algo y los procesos que se disparan a partir de ahí. En realidad sucede un poco antes, que es momento qué hiciste cero. vos para que te encuentren, ¿sí? Es decir, si alguien llegó a hacer clic en tu sitio para comprarte algo, es porque algo hiciste bien para que lleguen a ese sitio y no a otro.
vuelvo a mi idea y después los dejo repreguntar. Lo que veo que está pasando es que hay mucho diseñador estudiando UX, mejor dicho, aprendiendo UX, porque hay mucha demanda. Como les digo, hay tantas empresas que se quedaron atrás con esta cuestión del comercio electrónico que ahora hay desesperación por llevar a los sitios un poco de interfase de usuario correctamente armada. Y está muy bien esto y me parece bárbaro que mucha gente se gane la vida con eso. Lo que me preocupa un poco es suponer que si yo sé dónde poner el botón de comprar y dónde poner el carrito y cómo tiene que ser el pictograma de pago, ya con eso estoy sabiendo diseñar. Eso es como suponer que con saber cómo agarrar los pinceles y agarrar los pomos, uno se ha convertido en Picasso, ¿no? Son cosas distintas. El UX es una técnica que está fenómeno. Si uno además tiene una formación de base como diseñador y entiende lo que es marketing y entiende lo que es una cantidad de asuntos de consumo que se ponen en juego ahí. Si no, es un operador de mouse calificado. Pero a mí lo que me preocupa es eso, que cuando se pone muy de moda, estas cosas aparte, chicos, han pasado en la historia nuestra infinidad de veces, ¿no? En los años 70 todo el mundo estudiaba computación, ¿eh? Todo el mundo quería programar DOS. Apareció Windows y apareció Mac y desapareció de la tierra el DOS y allá habrán quedado los apuntes de aquella época. Entonces yo a lo que los, digamos, alerto o trato de comentarles es que aprendan UX porque está muy bien. El UX no es una profesión, es una técnica. Y si uno quiere hacer de eso una profesión, hay que saber otras cosas. Eso digo nada más. Esperen que voy a silenciar mi teléfono porque si no es muy difícil. Ahora sí. Sí, me hizo acordar esto del manejo de las herramientas en la formación de la carrera, ¿no? Que a veces se busca como ser especialistas ¿no? en manejar animación o en manejar determinado recurso gráfico, herramienta, que eso me convierte en diseñador automáticamente. Y el diseño por ahí pasa por otros lugares, por otras áreas y también por otras disciplinas, ¿no? Poder trabajar con otras disciplinas. El diseño, como todo, lo que está pasando, acá tal vez el profe Burgos me pueda ayudar un poco, porque son temas que él conoce muy bien. El mundo se está desmaterializando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Suena así, como muy pomposo. ¿Qué quiere decir se está desmaterializando? Hace 50 años, o 30 o 20, depositar dinero en un banco era ir con una pila de papeles, ¿sí? Y dárselo a un señor que estaba del otro lado, que agarraba esos papeles y los ponía en un cajón. Y después cuando uno se iba, los guardaba dentro de una caja fuerte. Hoy depositar dinero en un banco es hacer clic y en realidad uno no lleva dinero de un lugar a otro. El depósito es un asiento contable en un disco rígido. Lo que queda es la constancia en un disco rígido de que yo puse plata, pero nadie movió físicamente plata de un lugar a otro. ¿Sí? Eso que pasa con el dinero, que lo material se hace bit, digamos, se disuelve en los bits, pasa con casi todo, salvo con las plataformas petroleras, los autos y los aviones. En general, hay un montón de negocios que ya no son más físicos. Si ustedes se acuerdan, el tamaño que tenía el primer Movicom, yo tuve uno, era un ladrillo así, con un cable que llevaba un bolso donde iba la batería. ¿No? Bueno, ¿cuánto falta para que el celular sea solamente del tamaño del auricular y lo llevemos simplemente puesto acá? Nada falta, ya está. Quiere decir que como el mundo es cada vez menos material, ahí el profe muestra un teléfono de cuando los perros andaban a queroseno. ¿Sí? Ese. ¿Cuándo es su cumpleaños? Vamos a tener que hacer una colecta. Bueno, digo, como el mundo es cada vez menos material, el impacto del diseño está en manejar lo abstracto. ¿Sí? De hecho, ser un buen especialista en UX no es saber dónde van los botones, es saber mucho sobre cómo se comporta la gente. ¿Sí? Y con qué temor una abuelita entra a un cajero automático y cómo entra un millennial, que no entran de la misma manera a usar esa pantalla. Yo tengo que hacer un solo sitio para el banco, no puedo hacer 10, pero lo va a usar una señora de 90 años y lo va a usar un chico de 18. Y ambos tienen que sentir que le es cómodo y les es amigable. Entonces el problema del UX no es aprender a mover botones de lugar,
El problema de UX es aprender cómo se comportan las personas. A eso me refiero con que el diseño está cada vez más en lo abstracto y menos en lo concreto, ¿sí? Otro cambio de paradigma, ¿no? O sea, también recién hablábamos del consumidor, del protagonismo que adquiere el consumidor en esta época, y me interesa también abordar el tema de la comunidad, ¿no? De la relación que tiene el concepto de branding y de comunidad, esa relación. Fundamental lo que decís. Las marcas hoy se dedican, corrijo, hasta hace muy poco el objetivo de las marcas era construir comunidades y después liderarlas, ¿sí? Es decir, como te contaba antes, la marca ya no es más propiedad de la empresa ni del consumidor, sino que es una masa de discursos que están ahí circulando en el espacio virtual entre la empresa y sus consumidores. Las marcas dijeron, bueno, hagamos de ese espacio discursivo una colectividad de gente que nos sea fiel, que nos quiera, que siga nuestra marca, que comparta nuestros valores, y después operemos para liderar esa comunidad, ¿sí? Eso venía bien hasta hace muy poco, en que lo que está pasando es que los procesos son tan rápidos que la gente cambia más rápido que las empresas. Y entonces ahora está sucediendo lo contrario. Son las marcas las que se suben a comunidades que surgen espontáneamente, porque las comunidades se crean más rápidamente que lo que las marcas tienen capacidad de operarlas, ¿sí? Y acá también hay que hacer una salvedad, porque el concepto de comunidad en filosofía, que es un concepto profundo, es decir, 100 tipos que te dan like en Facebook no son una comunidad, son 100 personas que dieron like en Facebook, ¿sí? Una comunidad implica compartir un lenguaje en común, implica compartir valores. Bauman, que es un sociólogo muy conocido, es muy crítico de esto, porque él dice, una comunidad no es gente de la que yo no sé nada, que simplemente me da like en Facebook, ¿sí? Una comunidad es una familia, es un grupo, es un conjunto de valores compartidos, son afectos. Es decir, se trivializa o se banaliza un poco el concepto de comunidad cuando se usa en Internet, porque yo podría decir que en este momento hemos armado una comunidad de gente interesada en el branding, y la verdad que acá hay 105 personas que veo que están presentes y yo ni les conozco la cara. Entonces, es un poco liviano hablar de comunidad tan fácilmente. Pero sí es cierto lo que decís, que una gran preocupación de las marcas hoy es construir una especie de religión, ¿sí? Construir un conjunto de fieles, un conjunto de gente que le provea amor incondicional, que esté dispuesta a seguirlo en las redes o donde sea, físicamente o virtualmente. Y esa comunidad te protege mucho, ¿sí? Es decir, cuando una marca se equivoca, tener esa comunidad de fieles que salen a defenderte en los medios y en las redes suele ser bastante útil. Estamos haciendo con Puli una charla de machirulos, dejemos que hablen acá. Sí, por favor, yo... Eso iba a decir, que le dejen espacio a Cristina. Yo quería preguntar de qué manera, digamos, las marcas tienen que agregar valor en este contexto de pandemia, en esta era digital también, donde, como bien dijiste, todo se va hacia lo virtual, y tiene que ver, ¿no?, agregar el valor en cuanto al contexto social, lo político, lo económico. Es como que no pueden quedar ajenas las marcas hoy en día. Y bueno, nada, quería saber actualmente si estás trabajando en algunas marcas, cuáles son los conceptos o los valores que más se enfatizan. Como pequeña apreciación puedo decirte que lo que estuve viendo es que muchos se centran en lo sustentable, la salud, los vínculos, la conectividad, pero bueno, vos me dirás en qué otras cosas más. No, está muy bien lo que decís. Ahí primero hago una respuesta anterior a lo tuyo para poder responderte más claramente. Lo que ha cambiado claramente en los últimos 10 años es el paradigma económico, ¿sí? Históricamente, el branding opera dentro de un sistema que hoy es hegemónico, que es el sistema capitalista. Después podemos discutir si nos gusta más o menos, pero esto es así. El branding funciona donde hay una industria de intercambio de bienes y servicios en el mercado, y por lo tanto el branding es una consecuencia
del sistema de mercado, ¿sí? El sistema de mercado empezó con el trueque, después le sumó el dinero, después le sumó valor simbólico, del cual las marcas son el valor simbólico protagónico, pero siguen siendo upgrades del sistema capitalista. Es decir, tenemos sistemas de intercambio de mercado cada vez más sofisticados, ¿sí? Hace 70.000 años cambiábamos una oveja por una vaca, después a alguien se le ocurrió que podía manufacturar y a lo mejor cambiaba una mesa por una oveja, después alguien inventó el dinero y ya cambiaba un medio de intercambio simbólico, abstracto, y después directamente empezamos a intercambiar símbolos, ¿sí? Es decir, el señor que se compra una crema para las arrugas, no compra crema, compra juventud. Por lo tanto, lo que estamos vendiendo es directamente capital simbólico puro, ¿sí? Allá por los años 90, supongo que hay muchos de los que están escuchando que eran muy jóvenes, pero si miran un poquito, todo lo que se llamó el neoliberalismo, que también pasó en la Argentina con el Carlos Saúl, y pasó en toda América, con lo que fue la Escuela de Chicago y todas las estafas con acciones de los bancos norteamericanos, en fin, toda la debacle económica del fin de los 90 hizo que la gente profundamente deje de creer en las instituciones económicas, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que acá en el 2001 los bancos tenían la persiana cerrada y la gente los molía a cascotazos todas las mañanas? Eso no pasó hace un siglo, pasó hace 18 años. Y los bancos recién empiezan a hacer publicidad por el 2006, 2007, cuando recuperaron un mínimo de reputación. 5 años atrás, los bancos estaban vallados para que la gente no los destroce a martillazos, ¿sí? La consecuencia de eso fue que la idea histórica de que el capitalismo consiste en que las empresas tienen que ganar mucho dinero, y cuanto mejor les va, más empleo dan y más crece la economía y bla, 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 es una idea que ya no es confiable para el público, y se invirtió la ecuación. Hoy la idea es que las causas sociales pueden llegar a ser buen negocio, ¿sí? En vez de pensar que los negocios son buenos para la sociedad, si mi empresa gana mucho dinero, entonces crea empleo y favorece a la comunidad, hoy estamos frente al paradigma inverso. Las causas sociales, las empresas están viendo cómo las causas sociales pueden ser un buen negocio, ¿sí? El principal competidor de Coca-Cola no es Pepsi, el principal competidor es la obesidad de los niños. Y entonces, si la causa social es bajar la obesidad de los niños, ponerse a fabricar agua mineral es una gran oportunidad de negocio, ¿sí? Entonces, ahí voy con tu pregunta. Si las causas sociales son una gran oportunidad de negocio, ¿cuál es hoy la primera agenda social? La sustentabilidad. Pero no solamente ambiental. Sustentabilidad quiere decir 3 cosas. Sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Es decir, un proyecto puede ser sustentable ambientalmente, pero si no genera empleo no sirve, y si no mejora la comunidad no sirve. Un proyecto puede generar mucho empleo, pero si no es sustentable y comunitario no sirve. O sea, sustentabilidad quiere decir equilibrio entre 3 cosas: social, económico y ambiental. Y el nuevo paradigma es que las empresas lo que están buscando es hacer negocios en asuntos que comunitariamente sean deseables y responsables. Después, como te darás cuenta, esto tiene una pata cierta y una pata mentirosa, como en todos los casos, ¿no? Es decir, responsabilidad social no es plantar un arbolito y poner un aviso por eso. Hay empresas que realmente se están esforzando en pasar todos sus procesos a procesos limpios que cuiden el medio ambiente, y hay empresas que siguen ensuciando como siempre, pero después plantan una maceta y se sacan la foto. Eso ha pasado siempre y seguirá sucediendo. En este momento casi no hay negocio posible si uno no opera en el territorio de la sustentabilidad. Si ustedes miran esta última semana el debate de las elecciones norteamericanas, más allá de las chicanas entre los candidatos, de quién es más corrupto, lo que está de fondo es esa batalla. El debate de anteanoche entre Biden y Trump es Trump diciendo: yo voy a defender la industria petrolera porque 6 estados de mi país viven del petróleo, y Biden diciendo: yo voy a cambiar esto a energía limpia. Y ahí está el debate. Perfecto.
Escucho, escucho. Sí, y bueno, y después el tema de esto de acelerar los procesos, que la pandemia vino a acelerar procesos y formas hacia lo virtual. Bueno, los chicos mismos están teniendo clases de manera virtual, los profes tuvieron que adaptarse también a eso. Vos no sé si como docente o consultor también tuviste que ir a eso. Yo estoy desde de home office desde marzo, así que también fue todo un tema, pero lo que quería comentar un poco con los chicos era que todo esto está yendo hacia lo virtual y eso también nos puede dar cierta idea o cierto ánimo de decir, bueno, puedo trabajar de manera remota en lo que estoy estudiando. Y también las empresas de a poco están como aceptando ese tipo de trabajo. Mucho de nuestro trabajo de diseñador siempre fue, o generalmente fue in situ, si bien hay trabajo de manera freelance, siempre fue como el trabajo de agencia muy de que estés ahí, y hoy en día se está yendo todo a lo virtual y pensando más en lo remoto y está como, estamos más familiarizados hacia eso. Creo que las empresas también están viendo eso como una transformación y que está bueno, ¿no? También poder comentarlo. Y yo te diría que en realidad los que tenemos que acostumbrarnos somos nosotros. Posiblemente los chicos que te están escuchando lo viven con absoluta naturalidad. Para aquellos que tienen menos de 25 años, el mundo, digamos, la vieja diferencia entre real y virtual, con la que aprendimos nosotros, para un chico que hoy tiene 10 años no existe. O sea, para él Instagram y TikTok son tan reales como una mesa o una pared. Entonces, los que tenemos que acostumbrarnos a esa indiferenciación somos nosotros, para los chicos no existe. Sí me parece interesante de lo que dijiste, que sepan que el cliente es el mundo. Es decir, el cliente no... Hoy es el mundo. Y por otro lado, sí, esto es gracioso, ¿no? Perdón por la paradoja, pero así como digo que la virtualidad es totalmente natural para los más jóvenes, también hay que advertirles a ellos, no a nosotros, que el mundo sigue siendo profundamente físico. ¿Sí? Es decir, para un niño de 10 años que hoy se cría pasando del celular a la tablet y de la tablet a la pantalla del televisor, hay que hacerle saber que la internet le llega porque hay un cable de 7 pulgadas de grueso que sale de las Toninas y va hasta Inglaterra, y que la tablet que tiene en su casa vino navegando desde China en un carguero que pesa 150.000 toneladas, que mide 4 metros de largo y que contamina más que todos los autos de la ciudad de Buenos Aires juntos. Es decir, ojo con creernos que vivimos en un mundo absolutamente virtual. Nuestro entorno es virtual. El mundo sigue siendo pesadamente físico y los mayores problemas de sustentabilidad están donde no los vemos, por ejemplo, en el medio del océano. Mientras nosotros creemos que plantando una maceta estamos cuidando el medio ambiente de nuestra ciudad, los océanos están repletos de basura, producto de todas las porquerías que nosotros compramos y llegan por barco. Entonces, es bueno recordarnos a los más grandes que hay que virtualizarse y es bueno recordarles a los más chicos que el mundo todavía no está todo hecho de bits, hay una buena parte que está hecho de átomos. Bastante pesados, por cierto, esos átomos. Y con respecto a la docencia, sí me ha tocado y soy un aprendiz, porque yo lo que creo que está pasando es que en muchos lados se habla de clase virtual, y clase virtual no es usar el Zoom. Clase virtual es aprender toda una nueva modalidad de trabajo con los estudiantes, que implica, digo, tengo muchos amigos que dicen, bueno, ayer dejé una clase virtual. Bueno, grabar un video no es una clase virtual, eso ya lo hacíamos hace mucho cuando estábamos resfriados. Hoy dar una clase virtual implica un tipo de trabajo con herramientas que sí, puede ser Zoom, puede ser Meet para este tipo de cosas, pero existe Mural también para hacerlas colgadas y existen instrumentos de chat para corregir online. Digo, es manejar una cantidad de herramientas a las que yo personalmente estoy aprendiendo. Siento que estoy aprendiendo. Después de 30 años de clase estoy aprendiendo a dar clase de vuelta. Me divierte mucho, como soy curioso, me divierte aprender, pero siento que es un aprendizaje. O sea, no es sentarse delante de Zoom y hacer lo mismo que uno hacía en el aula. Es un universo totalmente distinto. Son distintos los tiempos. Una clase teórica de 2 horas por Zoom no es lo mismo que hacerla en un aula.
la posibilidad de los intercambios. Piensen ustedes que a veces en la UBA tenemos clases masivas. Vos no podés dar una teórica para 500 personas y abrirles el micrófono a todos porque es totalmente imposible. Y que esa persona que te está escuchando está en su casa y a lo mejor está rodeada de sus hijos o con otro tipo de situaciones. Entonces hay que repensarse todo el asunto de la enseñanza. Hay que repensarlo entero. Bueno, no sé, Puli, ¿querés decir algo también que sos profe? Sí, sí, estaba pensando justo que esto de la pandemia y de los cambios, se me vino a la cabeza el tema de los influencers, ¿no? De esta vorágine y de que todas las marcas se empiezan a comunicar a partir de ahí. Como hace un par de años empezaba a hablar del branding personal, me acuerdo que era como una cosa, un tema, y hoy la marca personal, y también hay como mucho gurú hablando del tema de construir marca a partir de una persona, ¿no? Y hoy esa persona se vuelve influencer o representante de una empresa. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué te parece? ¿Qué visión tenés sobre el branding personal y sobre el uso de las... No tengo muy buena opinión. A Me ver, interesa. si alguien se gana unos pesos por ponerse un pantalón en YouTube y alguien le paga, pues bueno. Dentro del capitalismo todas las transacciones legales entre adultos me parecen bien. Ahora, una marca es otra cosa, ¿sí? Cuando éramos chicos, todas las chicas querían ser princesas y ahora quieren ser youtubers, pero eso se llama moda, no se llama marca. Me parece que no creo mucho en eso de la marca personal. Es decir, por supuesto que creo a cierta escala, sí, por supuesto que el señor Lionel Messi es una marca. Ahora, esto de decirle a alguien que acaba de egresar de la facultad, ¿no? El tipo acaba de terminar su carrera de abogado, tiene 24 años, y le dicen, vos te tenés que convertir en una marca, es un poco un chiste. A mí me parece que tiene que ver con una crueldad de esta época, que es, tenés que sobrevivir como sea, y entonces se le pasa a esa persona la responsabilidad de convertirse en algo que él no puede ser, ¿sí? Esta época es muy cruel con los jóvenes, porque, esto no lo digo yo, lo dice un sociólogo que se llama Beck, que se le exigen a las personas soluciones que son colectivas, ¿sí? A ver, no conseguí trabajo, bueno, será porque no te has capacitado lo suficiente. No, desgraciado, no conseguí trabajo porque hay un 15% de desempleo, ¿sí? Entonces, esto de trasladarle a las personas responsabilidades que son colectivas, bueno, usted muestre qué yogur toma en YouTube y se convertirá en su propia marca y se hará millonario en dólares. Sí, a 1 de cada millón le pasa eso, así como 1 de cada millón juega como Messi, y mientras tanto, millones de padres torturan a sus hijos para que jueguen bien a la pelota a ver si se salva toda la familia. No va a suceder, muchachos. O sea, genio como Messi nace 1 de cada 10 millones, los demás somos todos patadura y tenemos que trabajar. Me parece que hay ahí una ilusión, una expectativa, ¿no? de una chica que supone que si muestra un traje de baño en YouTube, después la va a llamar Marcelo para el bailando. Me parece que es crearle a la gente unas ilusiones un poco falsas y me parece que a cierta edad un poco peligrosas también. En tu libro hablabas un poco también en uno de los capítulos sobre el tema de, bueno, de lo que hablábamos un poco recién, de descentralizar y sacarle la responsabilidad al logotipo y al concepto de identidad corporativa, y se revisan esos conceptos traídos de hace mucho, y hablabas un poco de sistemas, ¿no? De lenguajes, de formas. ¿Crees que el diseño gráfico va a evolucionar para ese lugar, digamos? A ver, puedo equivocarme, yo creo que no es que va a evolucionar, sino que no le va a quedar más remedio. El diseño gráfico, como yo lo conocí cuando yo estudiaba en el año 90, está muerto. Es ese diseño gráfico que a mí me enseñaron, que consistía en un profesional que articulaba la forma, ¿no? Pero después no sabía lo que pasaba, entregaba esas formas y no sabía cómo seguía la vida de ese mensaje, me parece que ya no tiene más futuro. Volvamos un poquito al ejemplo que dábamos recién, ¿no? O sea, vos tenés hoy un teléfono, supongamos Samsung o Apple,
que más o menos es un objeto de unos 15 por 8 centímetros, donde todavía hay espacio para poner una manzanita o una palabrita que dice Samsung. ¿Ok? Muy bien. Cuando tu teléfono sea del tamaño de tu auricular, sea un pequeño implante que te apoyas en la oreja, y todo el objeto mida 1 centímetro, ¿dónde va a ir el logo? No, y además nadie va a andar mirando, me imagino que será espantoso ir en el colectivo y que alguien te esté mirando dentro de la oreja, ¿no? Es una cosa horrible. Ahora, ¿va a desaparecer la marca Samsung o la marca Apple por esa razón? No, para nada, de ninguna manera. Pero vamos a tener que trabajar desde otros costados la cuestión comunicacional para que esas marcas sigan teniendo el relieve que tienen. Entre otras, como dijiste vos antes, el lugar de la compra, la interfase donde yo adquiera ese objeto, va a ser uno de los principales lugares de acceso a la marca. Pero la enorme diferencia de la pantalla con el diseño gráfico que yo conocí es que la pantalla se mueve. Entonces, ¿cuál es el sentido de crear marcas fijas? ¿Cuál es el sentido? Ya, un logotipo estático ya dejó de tener sentido. En un sistema responsive yo tendría que pensar un logotipo desde cero. Nosotros hicimos el año pasado, el anteaño, la identidad del Banco Nación de Argentina, y si ustedes entran a la página van a ver que hay 3 versiones del logo. No es el mismo logo en pantalla de televisor, en una laptop y en un celular. El logo cambia, no es que se achica, cambia de configuración directamente. Entonces, nosotros creemos que ya las marcas no tienen que ser un logotipo que después se anima. Tienen que nacer animadas, tienen que nacer como objetos cinéticos. Yo creo que en el futuro va a ser tan importante para la marca un cineasta como un diseñador gráfico, no tengo ninguna duda. Bien, me encantó esa conclusión. No sé si tienen alguna otra pregunta, Cris. Sí, hay un comentario que hicieron que dice, hubo una adaptación forzada a la modalidad por parte de los comerciantes. Había de alguna manera una resistencia a las redes sociales debido a que se lo tomaba como un entretenimiento y no como una manera de trabajo. Hoy, a partir de la pandemia, se vuelve muy importante para mantener contacto con los clientes. Esto hace un ratito cuando hablábamos del tema de influencer y comunidades y demás, cómo cambió en este sentido y se le dio un poco más de valor también. No sé si querés comentarnos algo de eso. No, solo que tendría cuidado con la generalización, ¿no? Esta persona que comenta dice, bueno, los comerciantes. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Habrá gente que lo tomaba con entretenimiento, pues si no dejamos afuera, también yo conozco mucha gente que tiene pymes en la Argentina y que esforzadamente, con lo que le cuesta a una pyme en este país avanzar, se ha tecnificado y ha contratado tecnología y se ha ocupado de mejorar. Entonces, creo que hay de todo. Hay gente que sí, que estaba en el siglo XIX, y esto lo trajo al XXI sin pasar por el XX, ¿no? Lo trajo a patadas al siglo XXI en 6 meses, y hay gente que larga y esforzadamente se viene preparando hace mucho, y no hablo de Buenos Aires, ¿eh? Yo conozco, hay emprendimientos en Chaco, emprendimientos en Corrientes de e-commerce muy interesantes, de gente que viene trabajando y pensando estos temas hace 10 años. Pero sí, es cierto, al que se estaba por quedar afuera, esto lo terminó de sacudir, digamos, ahora no hay más afuera, es adentro o adentro, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, hacia dónde deberíamos ir en cuanto a formación, en qué deberíamos formarnos y hacia dónde crees que van las marcas, digamos, para poder formarnos en esos temas, para ser más competentes, digamos. Te pones en un aprieto. A Al ver, menos tu apreciación. no, te digo por qué. Porque yo me imagino que del otro lado hay escuchando, no gente como vos, o como Vela, o como Carlos, Puli, que ya son profesionales con cierta trayectoria, sino gente que está empezando sus pasos profesionales, ¿no? Y siempre está el temor de que a uno lo tomen de manera muy literal, ¿no? Dijo Brea que hay que hacer tal cosa. Y en realidad Brea tampoco sabe lo que hay que hacer, ¿eh? Primera cosa, ni Brea ni nadie sabe. No hay ninguna receta mágica escondida en ningún lado, ni nadie tiene la solución. Todos hacemos lo que podemos. Dicho esto, yo te digo lo que a mí me parece, y esta es una opinión más como la de cualquiera, ¿no? Ni más ni menos valiosa que las que les puede dar otro. Primero, se acabó la época en que uno primero se formaba y después trabajaba, ¿no? Esto es, pongo 20 años de mi vida en ir a la primaria, después al secundario, después a la facultad, listo, ya terminé, ya estudié,
ahora viene la vida profesional. Eso se murió, gente. Lo que viene es la capacitación permanente. Vamos a alternar periodos de trabajo con periodos de estudio, de acá hasta el fin de nuestras vidas, que tal como pinta serán vidas de 100 o 105 años. No sé si para mí, pero para muchos de los que están escuchando, seguro. Y no es que no van a estudiar más hasta que cumplan 90. No van a durar nada en el mercado si hacen eso. Lo que va a pasar de ahora en más es que van a terminar la facultad, van a entrar a un empleo, van a parar un año para estudiar otra cosa, o simultáneamente van a tener que estudiar otra cosa, y van a vivir en estado de actualización y capacitación permanente por el resto de sus vidas. De eso no zafa nadie. Segundo, los perfiles que a mí me interesan, la gente que yo contrato, con la gente que a mí me gusta trabajar, es la gente que puede combinar un perfil humanista con un perfil técnico. ¿Sí? Diseñador gráfico con posgrado en negocios, antropólogo con posgrado en ciencias económicas, arquitecto con posgrado en administración de empresas. Los tipos que pueden juntar una capacidad artística, humanística, conceptual, con una capacidad técnica, programática y de rigor. ¿Sí? Licenciado en sistema con posgrado en psicología. Esos son los tipos que me interesan. Esa es la gente que puede trabajar con otros. ¿Sí? Que puede salirse de su propia esencia. El tipo puede ser ingeniero, y en su formación de ingeniero es muy cuadrado, pero además estudió psicología y entiende la conducta humana. Esos son los tipos con los que es interesante trabajar. Y creo que por ahí va el secreto. Por ahí va el secreto. En relación a... Disculpame, Vela, una última cosita que ahí se me prendió la lamparita. Yo tengo sinapsis pendular, ¿viste? La neurona conecta, no conecta, por ahí conecta y tengo que aprovechar porque después... no, digo, y la tercera cosa que yo diría es ojo con el especialista. ¿Sí? No se especialicen, generalícense. ¿Mm? Hace falta, hay demasiado especialista dando vuelta y cada vez menos generalistas. Y lo que hacen falta son generalistas. ¿Sí? El tipo que estudia diseño y después el posgrado en diseño y después el doctorado en diseño y después el postdoctorado en diseño, sabe mucho de una sola cosa, o sea, no sabe nada. Me parece que hay que repartir un poco el conocimiento y tratar de ser más amplio y más generalista y menos especializado. Y perdón, Vela, te escucho. No, en relación a esto que estabas diciendo y lo que hablábamos hoy del tema de la interdisciplina, digamos, la importancia de la interdisciplina o transdisciplina en un mundo, en la complejidad del mundo que estamos viviendo, ¿no? Eso me gustaría que también lo menciones, que tiene mucha relación con lo que estabas diciendo recién, pero no hacia adentro de la persona que estudie distintas ramas, sino en trabajo con otras personas que tienen, ¿no? esa importancia. No puedo decirlo mejor de lo que ya lo dijiste vos. Esta es la época de la transdisciplina, no de la interdisciplina, sino de la transdisciplina, es decir, estar más allá. ¿Qué es transdisciplina? Estar más allá de las disciplinas. Yo me junto en una mesa con un arquitecto, un diseñador industrial y un ingeniero, pero lo que importa no es que yo soy gráfico, el ingeniero, el diseñador industrial, lo que importa es la mesa. ¿Sí? Las empresas más interesantes hoy son las empresas donde, ya te digo, se mezclan todos los perfiles y la gente no opina desde su lugar de ingeniero, desde su lugar de diseñador o su lugar de arquitecto. Opina desde el lugar de poder complementar los saberes que ahí están dando vueltas. ¿Sí? Importan cada vez menos los títulos y más el conocimiento. ¿Sí? A mí realmente, porque además es lo que están buscando las empresas. Es decir, si yo tengo un problema de experiencia de usuario y he detectado que por el modo en que tengo, estamos hablando de grandes empresas que tienen problemas muy grandes, es decir, te doy un ejemplo concreto. Una cosa es hacer un sitio de experiencia de usuario solo para la Argentina, ¿sí? Ahora, cuando vos vendés en 150 países, hacer el formulario donde el tipo tiene que poner el código postal para que le envíes el paquetito, es un quilombo. Porque no hay dos países en el mundo que tengan igual el sistema de código postal. En unos son números, en otros son letras, otros no tienen código postal, otros tienen 4 letras y otros tienen 127 letras. Y tenés que programar el sistema para que de cualquiera de esos países del mundo que te compren, el paquete llegue igual. ¿Está bien? Si yo tengo un problema con eso y se me están perdiendo los paquetes, y viene alguien que me lo soluciona, y yo soy Amazon,
Me importa un cuerno si el tipo estudió diseño o estudió veterinaria. El asunto es que lo solucione. Entonces, ojo con esto de que yo tengo el título de diseñador o tengo el título de arquitecto. Está muy bien el título, por supuesto, prueba que uno ha estudiado algunas cosas, pero lo que se buscan hoy son personas que solucionen problemas complejos y que dentro de esa complejidad se animen a tomar decisiones. Básicamente ese es el problema. No solo el problem solving, resolver un problema, sino tomar decisiones en relación con los problemas. ¿Sí? La pandemia es una de esas situaciones, donde hay muchas decisiones que tomar. ¿Abrís y protegés la vida y reventás la economía? ¿O cerrás? Digo, los problemas complejos requieren gente no solo que pueda dar soluciones, sino que pueda tomar decisiones. Y en problemas tan complejos nadie puede tomar una decisión solo porque es diseñador, porque es abogado o porque es ingeniero. Necesitas transdisciplina, necesitas cabezas pensantes. Se suele pensar interdisciplina como juntar en una mesa tipos que estudiaron cosas distintas. Eso no es interdisciplina. ¿Sí? Suele pasar mucho con los estudiantes de diseño que odian trabajar en equipo porque desde el Renacimiento para acá se ha asociado la creatividad con el individualismo. ¿Sí? La modernidad, del siglo XV al XIX, ayúdeme, profe Burgos, construyó la idea del autor. ¿Sí? O sea, no nos acordamos del cubismo, nos acordamos de Picasso. Hubo infinidad de pintores anónimos que no conocemos para que Picasso pudiera crear el cubismo. La modernidad creó la idea de que todo es producto de un genio individual. ¿Sí? Un señor Freud, un señor Darwin, un señor Marx, un señor Picasso, etc. El siglo XXI terminó con los genios individuales. El siglo XXI es la era de la construcción colectiva. Y el diseñador, cuando lo mandan a trabajar en equipo, ¿qué hace? Reparte las tareas. Ah, nos tocó trabajar en equipo, bueno, vos haces esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Eso no es trabajar en equipo, es trabajar individual, pero repartirse las cosas. Trabajar en equipo es la complementariedad en la toma de las decisiones. ¿Sí? Y aceptar que eso que hiciste vos, que te parece hermoso, si el que está al lado tuyo te dice que es horrendo, tenés que escuchar esa voz también. No quiere decir que tenga razón, quiere decir que hay que escucharlo. Eso viene muy bien en este momento en que los chicos están empezando a trabajar en grupo, en realidad, y que vean, y es cierto lo que decía recién, ¿no? Muchos se quejan y dicen, no, no queremos saber nada, queremos seguir solos en nuestro aprendizaje y demás. Bueno, ahora están viendo un poco los beneficios o las ventajas, digamos, de este trabajo. Así que muy bueno lo que aportaste recién. Tengo una mala noticia. Si no le ven el beneficio o la ventaja, les va a pasar igual, porque les va a pasar el siglo por arriba. No hay posibilidad ninguna. Cuando yo hablo de complejidad, no lo piensen como complicado. ¿Sí? La idea de complejidad es una idea que está teorizada. ¿Qué son los problemas complejos? Son los problemas donde hay muchas cuestiones interrelacionadas. ¿Sí? ¿Está bien? Es decir, tomemos cualquier problema de la política. Bueno, pero ¿por qué el señor Fernández no saca el impuesto a las ganancias? Bueno, no es tan fácil. Porque si saca el impuesto a la ganancia, baja la recaudación. Si baja la recaudación, se afectan los aportes a los jubilados. Si se afectan los aportes a los jubilados, baja el consumo. Si baja el consumo, no se reactiva la industria. Es decir, todas esas cuestiones están todas interrelacionadas. ¿Sí? No hay posibilidad, hay que ser un superhumano para poder abordar problemas de ese grado de complejidad solo, por más que hayas estudiado 125 doctorados. Entonces, cuando alguien dice, yo prefiero trabajar solo, allá él, digo, está muy bien, pero lo que está haciendo es limitar su carrera a resolver problemas muy simples. Y la mala noticia es que por resolver problemas muy simples te pagan muy poco. Sí, Digo. excelente. Coincido totalmente. ¿Quién habló? Cristina. Ah, estás en la oscuridad, Cristina. Sí, sí, sí. Y una cosita que quedó es que también uno aprende de la experiencia.
en la experiencia también hay mucho provecho que sacar, me parece, ¿no? Que a veces el cliente es visto como una especie de ser horrible que pide ajustes, cambios y cosas, y a veces la experiencia también enseña mucho, el transitar, el charlar, el dialogar con el cliente y... No solo eso, sino que el cliente es parte del proceso. No solo no es un ser horrible que pide cambios, es el dueño del proyecto, por lo pronto. Si pide muchos cambios es porque algo estuvimos haciendo mal, si no, no debería suceder. O falta de argumentos. El cliente es parte del proceso. El trabajo, la tarea interdisciplinaria no es solo con los colegas, es con el cliente. Ahí está. Nadie conoce mejor el negocio que el propio cliente. Si uno no es capaz de usar esos datos, tiene un problema. Y yo creo, cuando vos decís también de la experiencia, esto de trabajar en grupo en la facultad, no es solamente para hacerle el trabajo práctico al docente. Si no te entrenás a trabajar con otros, ahora que no es por plata, ¿cómo pensás dialogar con un cliente el día que tengas que hacerlo en la vida real? Esto que decís, esta capacidad de argumentar que vos señalás, Puli, se construye con los compañeros cuando uno está en la facultad. Después no te la da nadie, ¿eh? Si no la construís ahora, argumentando con tus profesores y con tus compañeros, ahora que todavía no está la billetera de por medio, porque después se pone más picante, no lo vas a tener nunca en la vida eso. Argumentar, que no es venderse, como algunos dicen, tengo que vender el proyecto. Los proyectos no se venden, los proyectos se argumentan. Y argumentar es una capacidad que se aprende de dos maneras. Primero, leyendo y estudiando, ¿no? Así, cuanto uno más palabras conoce, mejor argumenta. Y para eso hay que leer libros. Pero también discutiendo con los propios compañeros, aprendiendo a defender los propios proyectos y aprendiendo también a darse cuenta cuando los demás tienen razón y lo que uno defendía era un error. Y no hay tanto tiempo, la carrera dura 3, 4 años y uno después se pasa el resto de su vida argumentando. Así que más vale que aprovechen esos años. Totalmente, eso pasa en el ejercicio diario de la profesión. Cuando yo estudiaba, yo creía que solamente eran los profesores que había que convencer o contarle qué se hizo, pero en realidad después con el cliente real pasa y es más difícil todavía. Entonces, uno no convence a nadie que ya no esté previamente convencido. Lo único que hace uno es terminar de cerrar la conversación. No es tan fácil convencer a la gente. La gente ya viene convencida de casa y uno termina de darle sentido a aquello que el otro ya pensaba. ¿Sí? Nadie se compra un auto porque ve la publicidad por la calle. La publicidad le ratifica lo que ya pensaba hacer. Una cosita para el público nada más. Perdón, Cristina, mientras Cristina y Poli siguen hablando con Guille, si alguno del público quiere hacer preguntas, por favor hágala en el chat y Cristina y Poli se la pasan a Guillermo. ¿Sí? Está habilitado para empezar a hacer preguntas. Sí, disculpen, voy a aprovechar la interrupción de Vela para pedir que los asistentes de la plataforma Zoom en el chat pongan sus apellidos y nombres para la certificación, y los que están en vivo por Facebook, en los comentarios hay un link para que agreguen sus nombres y apellidos para corroborar la asistencia y enviar los certificados. Gracias. Bueno, no sé, Cris, ¿tenés alguna pregunta más? no sé si quería ver el tema de las preguntas del público, pero me parece que... Yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. Guillermo, yo sé que te interesa mucho el contraste entre la actividad profesional concreta y las dinámicas de la formación. Y
Y acá, bueno, hay muchos alumnos y hay muchos docentes. Y yo, la verdad que solamente intervengo porque se armó como un pequeño espacio, porque la verdad que me aguanté en tu exposición, porque, bueno, es lo que corresponde. Pero bueno, ahora ya no me aguanté más. ¿Viste? Acordás que había una película del personaje que no le podía dejar de hacer hablar a su maniquí, y muy vieja, ¿no? Y hasta que finalmente no aguanta y bueno, y habla a través del muñeco. Y a mí me parece que sería muy bueno para nosotros. Yo rescataba un montón de frases que vos mencionaste sobre toda esta transformación enorme que ha habido en el último siglo. Me acordaba, ¿te acordás de la frase estudias o diseñas? Sí, claro. Que se usaba muchísimo, ¿no? O sea, si vos diseñabas no tenía que estudiar, digamos, eso. Y bueno, ¿de qué manera eso representa un paradigma que pervive todavía por ahí en algunos lugares de nuestras mentes? Y también veía, me acordaba un video viejo que yo lo suelo usar todavía de IDEO. ¿Te acordás cuando rediseñaban el carrito de supermercado, esa empresa ahí en Silicon Valley, así muy Yanquilandia y demás? Pero viste que había un ingeniero, un psicólogo, un lingüista. Bueno, no era un equipo de diseñadores, y la verdad que la transdisciplina ahí se palpaba. Y bueno, y uno charla contigo y es como que se involucra en tus pensamientos y ve la manera de que eso puede ponernos la mirada mucho más profunda, más lejana, pero después echa una mirada a nuestras instituciones y se encuentra con que todavía parece como que nos cuesta salir de una lectura muy rígida, recalcitrante, diría yo, nuestra de los profesores, que queremos enseñarle al alumno a hacer la cosita que él tiene que saber hacer porque esto es lo que va a hacer en la profesión. Y vos decías que cuando te formaste aprendiste un montón de cosas de las cuales ahora, digamos, es como que, no sé si ya no te sirven, pero como que han pasado a un plano totalmente diferente. Entonces, con todo este palabrerío, te quería poner en el escenario de pensar libremente, ¿no? Libremente, aquellas habilidades, funciones, disposiciones, aplicaciones, conocimientos, competencias, como te guste llamarles, que sería interesante instalar en la formación como práctica emergente, porque la dominante ya la conocemos, ¿no? Y es como dominante decadente, ya la conocemos bien, ¿no? Pero en este momento del 2020 y en la mutación que hay entre las disciplinas y las comunidades sociopolíticas, hay cosas que tenemos que clarificar para decir, bueno, comencemos por esto y empecemos a trabajar esto en nuestras carreras, ¿no? Empecemos por esta cuestión o estas tres cuestiones que vos, que tenés una lectura, digamos, que viene de la afuera, pero muy metido dentro de los canales de la academia, como te gusta decir, lo podés comentar porque es como que estás ahí amacándote entre dos circuitos, ¿no? Entre dos escenarios. Entonces, en concreto, la pregunta es, ¿cuáles son esas dos o tres disposiciones, habilidades, contenidos que hay que empezar a instalar en nuestras carreras? Bueno, lo que pasa, Carlos, querido, es que eso tiene muchísimas respuestas. Vamos a ver si podemos sintetizar. Yo medio en broma digo en mi libro que yo tengo un pie en la academia y otro en el mercado, y eso me hace abrir las piernas cada día más, ¿no? Es decir, son dos mundos que se están separando espantosamente. Entonces, yo creo que el primer consejo para los docentes es menos desconfianza. La academia está llena de gente que cree que en el mercado y las empresas son un montón de tarados que no piensan, y las empresas están llenas de gente que creen que en la universidad hay un montón de gente teórica que no entiende lo que es el mundo real. Y las dos cosas son mentiras. Hay muchísima inteligencia en las empresas de gente muy formada, y hay mucha gente adentro de la universidad que entiende lo que es el mundo real. Entonces, primero romper esa desconfianza, ¿sí?, entre el conocimiento está en la academia y la práctica está en la calle. Hay que romper esa estupidez cuanto antes, ¿sí? Porque si no, no hay posibilidad de encuentro entre esos mundos. Si el tipo que está en una empresa piensa, no, bueno, Burgos es muy inteligente, pero mira todos los libros que tiene ahí atrás, el tipo no entiende lo que es la calle, y vos pensás, no, bueno, sí, ese amigo mío que tiene una empresa es macanudo, pero el tipo no agarra los libros porque siempre está mirando los números. Si partimos de esa desconfianza, no hay posibilidad ninguna de conversar, ¿no?
Entonces, primero hay que romper esa desconfianza entre esos dos mundos. Sobre todo por esto que yo digo, porque se acabó esto de vas a la facultad y después el resto de tu vida vas a ser una empresa. Vas a estar entrando y saliendo de las empresas al conocimiento durante el resto de tu vida. Segundo, se me fue la segunda cosa de todo el post-COVID, o el Alzheimer, una de las dos, me está haciendo daño, pero había enganchado otra cosa con ese asunto. Bueno, ya volverá. La otra cosa que me parece importante es darle un espacio. Está muy bien que uno tiene que aprender ciertas habilidades técnicas, por supuesto que sí, ¿sí? Es necesario que uno aprenda ciertas... Ya me acordé de lo que iba a decir, ahí está. Los docentes siguen creyendo que el alumno aprende solamente en la universidad, ¿sí? Y el alumno millennial de hoy aprende más en YouTube que con sus profesores. Lo lamento por el ego de los profesores, porque yo también soy profe, pero es así. Entonces, ¿qué está pasando? Armamos planes de estudio tratando de contener todo lo que el tipo debe saber, ¿sí? El famoso perfil de egresado, ¿no? Entonces, como tiene que saber esto, llenamos el plan de estudio, suponiendo que las personas solo aprenden en la hora que están en el aula con nosotros. En realidad, los planes de estudio que hay que formar hoy son planes de estudio que incluyan el conocimiento descentralizado. El alumno, pues, no me gusta la palabra alumno porque vos sabés etimología y sabés lo que significa. El estudiante, que es una palabra mucho más agradable, puede estar tomando contigo una clase de historia del diseño y va a aprender una parte, pero después va a llegar a su casa y se va a ver el documental Helvética en YouTube y va a aprender otras cosas. Y después va a salir por la ciudad y si tiene un ojo más o menos inquieto, va a ver una historia de la comunicación visual en la ciudad donde vive. Y es más, por internet puede ver la historia de la comunicación visual en Bombay, en Nueva York o en Auckland. Entonces el docente sigue creyendo que el estudiante aprende lo que él le da. Estamos en la era del conocimiento descentralizado, donde la universidad, que durante 500 años fue el monopolio del conocimiento, ha perdido el monopolio, gracias a Dios. Y el conocimiento ya no es propiedad exclusiva de las universidades. Y nuestros estudiantes, que tienen más habilidades digitales que nosotros, saben encontrar conocimiento en rincones donde nosotros ni siquiera sabemos ir a buscar. Por lo tanto, creo que lo primero que tiene que entender el docente y su plan de estudios es que no hay que darle todo. Hay que darle herramienta para que busque bien en otro lado también. Y hay que complementarle lo que no puede encontrar afuera. Esto de la virtualidad viene a probar eso, ¿sí? Hablaba yo con un colega docente el otro día que tenía mucho temor, porque decía, bueno, ahora que no tenemos el taller, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que lo ha sorprendido la calidad de los productos que los alumnos hacen en su casa, porque tienen más tiempo, están más cómodos, tienen su computador, están relajados, tienen mejor internet que en la facultad. Es decir, seguimos creyendo que la universidad lo da todo, y no es cierto, no es cierto. Y por último, Carlos, acá ya muy como esbozo, esto me preguntaste algo muy profundo que seguramente vos tenés más claro que yo, acerca de qué competencias habría que dar. Yo creo que cuando lo técnico se transforma tan rápido, solo podemos enseñar a pensar. Es decir, enseñarle a un estudiante Creative Suite 4 no tiene mucho sentido porque va a salir el 5 el mes que viene, es decir. Y además porque hay tantos tutoriales en YouTube para aprender a usar Photoshop que me parece que usar la hora de clase para eso la podemos usar para otra cosa. No digo que no haya que trabajar un poco con eso, pero me parece que tener un tipo 4 años adentro de la universidad para enseñarle solamente a usar herramientas que en 10 años van a ser viejas es hacerle perder su carrera universitaria. En todo caso, lo que hay que hablar con el estudiante es qué son las herramientas, por qué son como son, ¿no? ¿Por qué casi todo lo que usamos es del señor Adobe? ¿Y qué piensa el señor Adobe cuando crea estos productos? ¿No? Cuando vos le das el Illustrator a un estudiante, lo primero que hace es un rectángulo. ¿Y por qué? ¿Por qué no arranca dibujando en una hoja redonda? Bueno, porque Illustrator te la provee rectangular, la hoja. Y esa herramienta está condicionando el modo que empezás el mundo. ¿Sí? Y cuando Instagram decide que tus posteos fotográficos sean cuadrados, Instagram está condicionando el modo de mirar el mundo.
Ya vendrá otra red social que los tendrá triangulares los posteos, no es el problema ese. El problema es entender cómo las herramientas que usamos nos fuerzan a pensar el mundo distinto. Y cómo la película 35 milímetros nos hizo ver el mundo apaisado, y el formato del televisor salió de ahí para poder ver películas en la tele. Y después la tele se hizo 16:9, y ahora Instagram. Digo, si uno entiende esas lógicas, va a saber qué hacer con las redes sociales del siglo XXII, aunque todavía no las conozcamos. Acá hay un comentario de Ludmila en relación a esto que estaban hablando con Carlos. Dice, lo que hay que construir es una educación en torno al método, no a los objetos. Más o menos lo que estabas comentando recién. Es un comentario de Ludmila. Hay que construir una educación en torno a los procesos, no a los objetos, que no es lo mismo que el método. Yo no creo que haya un método para diseñar, sí creo que el diseño tiene que ocuparse cada vez menos de lo físico y cada vez más de lo conceptual, y eso es un proceso. Le recomiendo a esta persona que lea a un señor que se llama Roy Buchanan, pero hay a un autor también que es muy del agrado del profe Burgos, que es John Colco, y ahí va a encontrar estas cuestiones. Yo digo en mi libro que el diseño, para sobrevivir, para no perderse en la irrelevancia, tiene que manejar cada día más nivel de abstracción. Y el nivel de abstracción es manejar procesos, no objetos. ¿Qué más? A ver, hay otra pregunta acá, creo. Yo te diría que más allá de las personas, vos sintetices las preguntas como vos las ves, Vela, y por ahí vamos juntando unas preguntas con otras para hacerlo más ágil. Pues si no, el que no preguntó se aburre. Es una pregunta en relación a los clientes, digamos. ¿Cómo le plantean los pedidos los clientes y si el branding se plantea igual en una empresa nueva y una anterior, una antigua, dice? No, no se plantea igual. De hecho, no importa que sea nueva o vieja, no se plantea igual en dos empresas distintas, porque cada cliente es particular, cada historia es particular y cada mundo es particular. No importa si la empresa nació ayer o hace un año. No es lo mismo un banco de una provincia que un banco de Buenos Aires, no es lo mismo una pyme que una ONG. Esto es como el psicoanálisis, uno por uno. Esto se hace uno por uno, como el psicólogo. ¿Y cómo los clientes plantean las demandas? ¿Cómo pueden? ¿Cómo hacemos todos? Igual como hace uno cuando va al médico y dice, me duele acá. Y bueno, el pobre médico con ese me duele acá trata de interpretar, que para eso estudió. Los clientes piden las cosas como pueden. Y el trabajo del diseñador, que no es agarrar el mouse sino escuchar, es como el oficio del médico, ¿no? Es escuchar ese me duele acá, a ver qué qué necesita esa persona. ¿Qué necesita esa persona? Y bueno, Luciana dice pensamiento crítico que si no, no podrá ser complejo. Algo así dice. Bueno, es un comentario de ella. Bueno, no sé si hay más preguntas para Guillermo, que nos está regalando un tiempo precioso, pero... ¿Quién te dijo que te voy a regalar? Todavía no hablamos de plata. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué casos de empresas podés dar que fueron salvadas o rescatadas a partir de procesos de branding? Repetidme, por favor, ¿que fueron qué? ¿Qué casos de empresas podés dar que fueron salvadas o rescatadas a partir de procesos de branding? No, ninguna. Sería un ego muy grande de los que hacemos esto, suponer que el branding rescata o salva a alguien. El branding, en el mejor de los casos, acompaña procesos virtuosos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con procesos virtuosos? Con un mal producto, un mal servicio, una mala distribución y una mala logística, por más branding que tengas, te fundís. En todo caso, si vos tenés un buen producto, un buen servicio y una buena logística, el branding te puede ayudar a hacer de eso algo muy rentable. Pero empresas que se hayan salvado por el branding no existen. Me iría mucho mejor económicamente si eso fuera posible, pero no funciona así. Nosotros no salvamos a nadie ni rescatamos a nadie.
Al contrario, te diría que eso es lo que cree el cliente, ¿no? El tipo que se está fundiendo y dice, bueno, y con este logo voy a vender más. No, señor, desde luego que no, porque usted se está fundiendo por otras razones. Porque su producto es obsoleto, porque tiene un mal equipo de ventas, porque planificó mal el precio y por infinitas razones más. Si se está fundiendo, ocúpese primero en solucionar todo eso y después nos ocupamos del logo. El branding lo que puede hacer es ser parte de un proceso virtuoso, ¿sí? Ayudar a un cliente a repensar mejor su producto desde el punto de vista de los usuarios, ayudar mejor a pensar a un cliente cuál es su público objetivo, ayudar al cliente a pensar mejor cómo posicionarse en la cabeza de ese público, ayudar al cliente a pensar cuáles son los mejores canales de comunicación para hablarle a ese público, ayudar al cliente a pensar qué tono de voz tendría que usar y qué discurso para comunicarse con ese público, ayudarlo a pensar dónde lo puede encontrar a ese público, junto con sus productos, sus servicios y todos sus demás procesos. En ese proceso conjunto, uno puede hacer mucho por la rentabilidad de una compañía, grande, chica o mediana, no importa. El tipo que te dice, no, mire, yo mi competencia me supera y no estoy vendiendo nada, y pretende que lo salves desde el branding, es como creer en los milagros. ¿No? Claro. Bueno, yo soy ateo, así que no creo. Hay una pregunta que está muy buena que dice, ¿el branding puede aplicarse a cualquier tipo de producto o servicio? Sí, en principio sí. No, a ver, podría haber excepciones que no me vienen a la mente ahora, pero en general sí. Lo que sí le sumaría a esta persona que pregunta es que casi todo producto incluye un servicio. Es decir, ya en el siglo XXI no separamos más entre productos y servicios, porque casi todos los productos son iguales, por una cuestión que sería larga de explicar, productivas, económicas y demás. Si vos mirás los autos son más o menos todos parecidos, y si mirás los teléfonos son todos más o menos parecidos, y si mirás las computadoras son todas más o menos parecidas. Entonces la diferencia está en el servicio. ¿Sí? Digamos, la Citroën Berlingo y la Peugeot Partner son exactamente iguales, es más, son el mismo vehículo. Son iguales. Sí, Pero a la hora de comprar, no es que están hechos en conjunto, porque Peugeot y Citroën están desarrollados en conjunto, son la misma camioneta. Exactamente. Ahora, ¿dónde se diferencian? Que junto con ese producto viene un servicio. ¿Quién me financia mejor la forma de pago? Y eso es un servicio. ¿Quién me da más años de garantía? Y eso es un servicio. ¿Quién tiene más stock de repuestos en mi provincia? Y eso es un servicio. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya hoy no hay productos. Cuando hoy, por ejemplo, vos te compras un iPhone o te compras un teléfono Samsung, ¿sí? No te compras solo el aparato, porque una vez por mes se te actualiza el software. Quiere decir que vos te compraste un aparato que se actualiza solo. Eso es parte de un servicio. Cuando te compraste el aparato, también te compraste el servicio. ¿Sí? Entonces, hoy todo producto viene con un servicio pegado a él. Más si compras zapatillas por e-commerce, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el tema de los talles para el calzado es bastante fácil. Y la logística, ¿cómo se resuelve? Porque si la zapatilla me llega buenísima, pero me llega 2 meses después. Mira, Argentina, Latinoamérica en general, tiene serios problemas de infraestructura. Eso lo sabemos todos. Pero la presión del comercio electrónico va a mejorar la infraestructura. Es decir, hoy sí tenés problemas de correo, que no son solamente del señor Correo Argentino o del señor FedEx. Tenés un país enorme con rutas en muy mal estado, con puentes destruidos, con ferrocarriles que no funcionan. Es decir, tenés severos problemas de logística. No sé si alguno tuvo oportunidad de usar Amazon o cualquiera de esos servicios estando en Estados Unidos. Yo viviendo afuera los he usado. Y es un servicio muy dependiente del servicio postal. Vos cuando comprás las zapatillas en Amazon dentro de Estados Unidos te vienen con un código QR que si no es el talle, le pegás el código QR, las volvés a tirar en un buzón y vuelven a Amazon. Y te mandan otras. El servicio está muy aceitado en función de un servicio postal. En la Argentina, en Latinoamérica en general, te diría, los correos son bastante deficitarios, pero si vos fijás lo que han crecido los Andriani y todos los proveedores de logística, una empresa como Andriani, hace 30 años, era una empresa de camiones,
o es una empresa que tiene galpones propios, refrigerados, con intercambio de cross-docking. Es decir, la logística privada ha avanzado muchísimo en la Argentina. Y en la medida que haya demanda, es decir, que más empresas de e-commerce necesiten logística de calidad, van a seguir apareciendo. La tecnología está, es cuestión de poner la inversión y para eso necesitas demanda. Así que yo creo que eso va a mejorar, es una cuestión de poco tiempo. Nosotros estamos distribuyendo libros en este momento, es el libro que yo escribí, mi editorial lo distribuye, y un libro es bastante fácil de enviar por correo. Después, claro, si vos tenés que enviar un triciclo es un poco más complicado, pero bueno, cosas que pasan. Lo difícil del triciclo es envolverlo. Está complicado. Bueno, Tu libro, Guille, ¿cómo se puede comprar? Contarle a la gente cómo Uy, se llama y todo eso. Chivo, el momento libro de se llama Brand Book. publicitario. Este es el momento del chivo. Ah, mirá, vamos a Claro, hacer así, tipo Susana. momento publicitario. Eso. Acá tenemos el Eso. Brand Book. No, fuera de broma, el libro se consigue a través de la editorial, que es Volkovich, ¿sí? Volkovich es además Carlos lo conoce, es un profesor titular de la UBA, sé que tiene las cátedras de diseño en la UBA y un gran amigo de toda la vida, y es Daniel el que ha editado el libro. Buscan Dan Volko en Instagram y ahí está. Dan como Daniel, Volko como Volkovich, y lo buscan a Daniel en Instagram y ahí encuentran todo. El libro se llama Brand Book, Ideas sobre Marca y Diseño. Ahí está. Fin del comercial. Alguien puso en el chat, ahí ese es el @Dan Volko, ahí está. Ahí yo lo puse, pero no sé si está bien escrito. Está bien Creo escrito. que sí. No sé si ahora tenemos que pasar otros chivos, digo, si tengo que mostrar una botella de vino, una caja de cereales, digo, para pagar la charla, podríamos... Bueno, si tenés otro chivo, pasalo. Este es el momento porque... Para sponsorear, este es el momento de los sponsors, claro. Perdón, ahí en el chat pasé el link del libro. Macanudo, genial. De Facebook. Bien. No se ve el... No está el link. No se ve acá en el chat. Fíjate si no estás en privado. Por ahí. Todos, ahí estamos. Ahora sí. Ahí está, ahí sí. Ahí Bien. está. Qué eficiencia, qué impresionante. Cómo se ve que trabaja la experiencia del usuario, ¿ves? No como nosotros. Ahí está. ¿Qué más, Puli? ¿Qué ibas a comentar? No, eso. Yo creo ¿Queda que- alguna pregunta en el tintero? Si no, vamos a ir cerrando para quedarnos con las ganas, para que vuelva otra vez Guillermo en otro momento. Si no queda ninguna pregunta, no sé si... Ahí veo Hay que los una última participantes todavía pregunta. están, por lo menos no se han escapado muchos. Así Sí, que- están preguntando. Nadie ahí. se fue, nadie se fue. Ahora están durmiendo, pero dejaron la pantalla abierta, pero bueno. Estamos con buen Hay una rating. pregunta que dice, entendiendo el branding como estrategia, ¿cuál es su estrategia para construir esta estrategia? Y tuve que escribir 250 páginas para eso. Bueno, a ver. La estrategia, para construir la estrategia es escuchar mucho. No tiene nada que ver con el diseño gráfico, ni con agarrar el mouse, ni con agarrar el lápiz. Tiene que ver con escuchar mucho, ¿sí? Una estrategia básicamente tiene dos partes, una que tiene que ver con conocer al cliente. Cuando digo conocerlo en serio, no, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Guillermo, sino entender ese señor, qué historia tiene, qué produce, cómo lo produce, a quién le vende, cómo, contra quién compite, en qué mercados, con qué estrategia futuro, conocerlo en serio, ¿sí? Y para eso hay que escuchar. Y no hay que escuchar solo al dueño de la empresa, hay que escuchar al dueño de la empresa, hay que escuchar a los clientes, hay que escuchar al gerente y hay que escuchar al obrero, ¿sí? Hay que escuchar mucho. Y la segunda parte es, con eso que uno ha escuchado, tratar de imaginar una situación ideal, ¿no? Es decir, ¿qué habría que hacer para que suceda tal cosa? Después, por supuesto, la vida está de por medio y las situaciones ideales no suceden, pero uno trata de buscar una situación lo más ideal posible y trabajar para que la cosa se parezca a eso. Le voy a dar una pequeña receta para la vida. Estrategia, 2 puntos, saber decir que no. ¿Sí? Si en la primera parte consistía en escuchar mucho, al momento de tomar las decisiones, el cliente dice, bueno, a mí me gustaría hablarle a los jóvenes, pero a los grandes también, y yo quiero vender en la provincia, pero también en el exterior.
y yo quiero vender caramelos y también autos. Bueno, la estrategia es justamente saber que todo no se puede. ¿Sí? Y hay que decirle muchos no al cliente, porque el cliente, claro, como todos, quiere todo. Y una estrategia consiste justamente en hacer foco, ¿sí? Si uno quiere que lo quieran los adolescentes, no puede hablarle a los padres, ¿sí? Los jóvenes no están en Facebook, porque ahí es donde entran los padres. Por eso existe Instagram. Y por eso existe TikTok, porque ya los grandes nos empezamos a meter en Instagram, entonces los chicos se esconden en TikTok y a TikTok le queda poca vida. Uno no puede hablarle a todo el mundo, porque hay gente que no quiere estar donde está la otra gente, ¿sí? Entonces, estrategia es decir que no. La estrategia básicamente es tener el coraje de decir que no. Hay acá una pregunta que dice un ejemplo de las 3 primeras preguntas al cliente. No, sí, dice, ya me contestó, dice ahí abajo, porque Ya te hablaba contestó. recién un poco de eso, de escuchar, ¿no? Creo que es eso, ¿no? El cliente lo primero que pregunta es cuánto me va a costar lo bien que hace. Claro, porque el diseñador tiene como esa idea, ¿no? Pero mirá, este desgraciado, lo único que le importa es la plata. Esto tiene mucho que ver con lo que dije recién de escuchar. Escuchar implica ponerse en el lugar del otro. No es solo poner la oreja, sino entender qué le pasa a ese otro, ¿sí? Piensen que ustedes se entrenan como diseñadores, pero hay otro señor que se entrenó como contador público, por ejemplo, o como economista, ¿sí? Y no es que sea malo y le importa la plata, es que tiene un entrenamiento diferente al tuyo. ¿Está bien? Digo, vos le haces una propuesta al cliente, ¿no? Y te pasás toda la noche, y haces tus 20 páginas diseñadas del PDF con la propuesta, ¿sí? Llegás al cliente, se la entregás, y el tipo abre la carpeta y lo primero que mira es la última hoja donde está el precio. El diseñador se enoja mucho porque dice, ¿te das cuenta? Yo me pasé la noche sin dormir, le hago una propuesta a este desgraciado y lo único que mira es el precio. El cliente que estudió economía tiene una lógica muy clara y dice, si no lo puedo pagar, ¿para qué voy a leer todo el resto? Es totalmente razonable. Entonces, el chiste es ponerse en el lugar del otro y entender cómo piensa ese otro, ¿sí? ¿Qué más? Ya lo veía muy quieto yo, Ariel, pero es que está en foto. Okay. Dice, desde su experiencia laboral en el ámbito privado de las empresas y el sector público, ¿cuál es el mayor obstáculo que observás a la hora de desarrollar los procesos? En el sector privado, el miedo. El sector privado se caracteriza por el miedo. Estamos en mercados sumamente competitivos y entonces cuando vos propones algo, siempre hay un gerente que quiere hacer un focus group porque tiene miedo de tomar él la decisión y entonces quiere hacer una encuesta, no porque le interese el resultado de la encuesta, sino para cubrir su propia espalda, ¿no? Bueno, yo hice lo que el 93.72% de las personas me dijeron. Y el problema de eso es que terminan haciendo todo lo mismo. ¿Sí? O sea, el branding implica tomar riesgos. Si vos haces una encuesta, la gente nunca te responde en una encuesta lo que no conoce. La gente pide lo que ya conoce. ¿Está bien? Entonces, si vos le preguntás a toda la gente me están distrayendo acá por el chat. Si vos le preguntás a la gente, la encuestás, te va a dar ideas sobre cosas que ya vio antes. Si vos le haces caso, estás condenado a hacer lo mismo que hacen todos. ¿Está bien? Entonces, al mercado hay que escucharlo, pero no obedecerlo. Son cosas distintas. Vos tenés que escuchar, pero después tenés que lograr que el gerente se anime a tomar él decisiones. Henry Ford, el dueño de la fábrica Ford, decía una cosa que a mí me parecía fantástica. Él inventó el automóvil, no es el inventor del automóvil, pero por razones, pasó a la historia como el inventor del automóvil, ¿sí? Y Ford decía, si yo le hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran pedido caballos más rápidos. Es decir, claro, antes que se invente el automóvil, la gente no te pide automóviles. El peligro de andarle preguntando, de tener miedo a tomar decisiones y preguntarle a la gente qué quiere, es que todas las empresas terminan diciendo lo mismo. Y si todos decimos lo mismo, no hay branding que aguante. El branding consiste en diferenciarse. En lo que yo veo en el sector privado es terror.
En el sector público, desorden. Desorden porque se trabaja... La gente cree que los políticos no trabajan 10 veces más que el sector privado, pero trabajan muy mal. El Estado argentino está en una situación absolutamente caótica, desde lo burocrático, desde lo organizativo, y entonces un ministro trabaja 16 horas por día y un secretario de Estado trabaja 16 horas por día, pero en un ambiente de caos en el que es muy difícil llevar las cosas adelante. Ayer justamente charlábamos esto con un colega, ¿no? No, hoy lo charlábamos con vos a la mañana, ¿sí? Hablábamos justamente, ¿te acordás este tema de las filminas que exhibe el presidente cuando habla de la cuarentena y el COVID? Es decir, uno puede decir, che, qué feo ese gráfico, lo podrían haber hecho con un poquito más de amor. Yo que estaba ahí adentro, te juro que el Quedan 2 presidente horas para hacerlo. le van dibujando el gráfico en pantalla mientras él va caminando a hablar con los periodistas. Se trabaja de esa manera. No es que hay un diseñador malo que le dieron un mes y hizo ese gráfico de torta espantoso. Lo que en realidad sucede es que el presidente llama a la mañana. Primero, nadie sabe a qué hora va a ser la conferencia de prensa, porque el presidente está pendiente del horario de los medios, de cómo se está manejando en la calle, de si no hay alguien de la oposición que esté en este momento en los noticieros. Y finalmente, cuando te dice, bueno, a las 3 de la tarde habla el presidente, vamos a prepararle todo. Alguien se pone a prepararlo y empieza a pedir los datos al Ministerio de Salud. Dice, no, esperá porque justamente estamos actualizando la estadística y los datos están cambiando. Y termina de armarlo. Dicen, bueno, ahora mandalo a Presidencia para que lo aprueben. Y lo ve alguien de Presidencia y dice, no, pero justamente el presidente quería enfatizar este aspecto, pero este no. Bueno, finalmente, lo que el presidente pone en pantalla se terminó de hacer un minuto antes que él salga al aire. Y esa es la lógica del Estado, y si no podés trabajar en esa licuadora, no podés estar en el Estado. Yo he sido funcionario de 3 gobiernos distintos, créeme que he pasado por ahí. Entonces creo que hay mucho miedo en un lugar donde hay organización pero falta coraje, y del otro lado hay mucho coraje pero falta organización. Viendo en retrospectiva sus inicios profesionales, ¿cuáles fueron los peores errores cometidos? Autocrítica. Pero es que si alguien dice viendo sus inicios en retrospectiva, ya te está tratando de viejo, cosa que no voy a aceptar. Aquí el que hizo esa pregunta. Pero, No lo vamos a decir. Vamos a mantenerlo en privado. viendo mis cercanos orígenes en la profesión, no, yo no siento que haya tenido un error. Siento que el error en todo caso es, pero no me arrepiento de haberme animado a hacer cosas para las que no estaba preparado. Es decir, hoy veo cosas que he hecho y yo digo, yo no tenía la capacidad para haberme metido en esto, pero me metí igual, ¿no? Posiblemente, si tengo suerte, dentro de 10 años diré lo mismo sobre la etapa actual. Eso sería muy sano, sería un crecimiento. Pero no recuerdo haberme mandado así una animalada. Recuerdo muchas pequeñas animaladas, producto de haberme metido en temas que a lo mejor me quedaban grandes. Eso sí, sí. ¿Me he metido a jugar muchas veces en canchas que me quedaban grandes? Sí, absolutamente. No me arrepiento para nada, sino no murió nadie. Bueno, Bueno, y vamos por la última pregunta. Hablando de saber decir que no y tomar decisiones, ¿cómo y cuándo le dice que no a un proyecto? Pensé que iba a preguntar por el novio, la novia, algo así. Tratando de darle una respuesta, a ver, tratando de no pensar lo que hago yo, sino una respuesta que les sirva a ellos, porque uno tiene ya a esta altura otras razones. Yo en general trabajo para proyectos que me atraigan. Que me atraigan significa muchas cosas, ¿sí? Me tiene que interesar la empresa, me tiene que interesar la gente, me tiene que interesar la idea, me tiene que entusiasmar el proyecto. Y esto no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo, incluso ideológicamente, ¿eh? Es decir, he sido funcionario de gobiernos con los que yo estaba en las antípodas ideológicas, pero eran buena gente y eran gente entusiasta que le ponía mucho amor a lo que hacía. Entonces, primero me interesa que me entusiasme, si no me cuesta mucho hacerlo.
Segundo lugar, por supuesto, me tienen que pagar lo que quiero. Es decir, digo, si no estamos de acuerdo con la plata, es no, primera cosa. Segundo, me tiene que entusiasmar el proyecto, y en todo caso esas cosas pueden ser correlativas. Es decir, hay proyectos que me interesan un poco menos, pero si están dispuestos a pagarme un poco más, podemos conversar. La peor de las situaciones es un proyecto que no te interesa, mal pago. Eso es directamente insoportable. Sobre todo, si uno trabaja en ciertos aspectos del diseño, como puede ser, no sé, web, que es algo que resolvés en un par de meses, es un tema. Un proyecto de branding a veces es un año con ese cliente. Entonces, si no hay feeling, si no sentís que vas a estar cómodo, te vas a tener que ver la cara con ese tipo 2 o 3 veces por semana durante 12 meses. Y no solo es incómodo para vos, es incómodo para él también, ¿no? Tiene que haber una cuota de que el proyecto del tipo a vos te emocione, te conmueva, te dé ganas de acompañarlo, te dé ganas de ayudarlo. En ese sentido, prefiero a las pymes antes que las grandes compañías. He trabajado para grandes empresas, pero me siento mucho más cómodo trabajando con pymes, y me siento mucho más cómodo con el sector público que con el sector privado. Y después, por supuesto, hay una condición moral, ¿sí? Cuando decís, bueno, ¿qué proyectos no? Mi límite es el Código Penal. Es decir, ahí sí. Nos ha venido alguna vez a buscar para hacer campañas políticas gente que estaba procesada. Bueno, mi límite es el Código Penal. Bueno, para ir cerrando, les pediría a los tres, a Guille, a Cristina y a Puli, que si quieren decir algunas palabras de cierre, de aliento, de lo que quieran, y vamos cerrando. Bueno, arranco y le dejo el cierre a Guillermo y a Cris. Nada, desearle a todos feliz día, que sigamos construyendo colectivamente conocimiento, que sigamos aprendiendo del otro, de escucharnos. Nos llevamos un montón de cosas hoy, creo que con mensajes muy, muy motivadores. No hagamos diseño para diseñadores, empecemos a pensar el diseño de acá en más, desde la formación, desde el ejercicio profesional, desde estudiarlo, como dentro de la carrera, como una posibilidad para seguir aprendiendo lo que tengamos ganas de aprender y construir una profesión honesta y coherente con lo que deseamos, digamos. Así que bueno, eso. Bueno, yo quiero decir también feliz día para todos y bueno, la verdad me encantó compartir este momento con ustedes. A mí me gusta siempre estar cerca de la facu y de siempre leer artículos y tratar de seguir formándome porque, como bien se dijo hoy, es imprescindible seguir formándonos y seguir estando en tema. Eh, Así que bueno, eso y bueno, agradecerle a los chicos este, por, por estar todo este rato con nosotros y bueno, animarlos a de que hay mucho para hacer de diseño, así que depende de lo que les guste hacer, la verdad que hay muchas posibilidades. Por ahí, como bien Guillermo dijo, uno es el que se limita muchas veces y lo cierto es que hay que buscar las cosas siguiendo lo que a uno le gusta y lo que uno siente que cree que puede hacer y que siempre va a aparecer alguna oportunidad si uno la busca. Así que nada, eso por mi parte. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, primero les agradezco, ahí tengo muy buenos amigos ahí en la facultad, gracias a Vela, gracias a Carlos por haberme invitado, me da mucho gusto haber compartido este rato con ustedes. Y como mínimo cierre así, motivador, me tomo de las palabras de Cris con esto de los límites, ¿no? Yo creo que el diseño gráfico va a ser cada vez menos gráfico y más diseño, que hay que trabajar para eso. Y esto que los docentes no escuchen, se lo digo a los estudiantes, los límites de los docentes no tienen por qué ser los límites de ustedes. Vamos de vuelta. Los límites de sus docentes no tienen por qué ser los límites de ustedes. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien y que pasen un lindo día. Gracias. Gracias. Bueno,
Les agradezco muchísimo a los tres. La verdad es que voy a repetir un poco lo que dicen en el chat, que todos están agradeciendo la charla, que creo que fue una muy buena manera de festejar el Día del Diseñador Gráfico con todo esto que se habló y las preguntas y demás. Creo que están todos contentos. Siguen diciendo ahí en el chat, así que les agradezco muchísimo y la verdad es que sí, que nos quedamos con las ganas de seguir hablando como siempre con Guillermo, así que ya te tomamos la palabra de que en cualquier momento te traemos de nuevo como sea, virtualmente, como sea. Así que muchas gracias y que terminen bien el día y bueno, seguimos juntos acá en esta carrera. Si quieren hacerse visible, así Guillermo nos ve a todos, estaría bueno, por lo menos una miradita. Ahí empiezan a aparecer algunos. Hola Ricardo. Feliz día para todos, qué lindo verlos. Esperemos que todo esto pase pronto y podamos festejar nuestro día como corresponde. Hola Guillermo, quería aprovechar el momento para saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Hoy Excelente como siempre. Así nos puedo pasar a todos. Muchas gracias por tu charla, Guillermo. Un placer. Bueno chicos, un abrazo grande, nos estamos viendo. Un abrazo. Chao Guillermo. Chao, chao. Hasta la próxima. Feliz día a todos. Mati, ya copié todo, así que podés cerrar nomás la sala. Ok, feliz día a todos, hasta luego. Finalizaré la sesión. ¿Documento necesitas, Ariel? Cintia. Es mi marido, por favor. Esos anteojitos. Feliz. Sácame.